Antes de empezar el video, quiero agradecer al inscrito Alexis por haber propuesto este tema tan interesante. A medida que los moribundos ven menos de este mundo, algunos parecen empezar a ver el mundo que viene. Sería arrogante pensar que podemos explicarlo todo, especialmente cuando se trata de la muerte. Las representaciones de la muerte y los moribundos son tan antiguas como las civilizaciones humanas, al igual que las representaciones de las experiencias cercanas a la muerte, las cuales llamaremos ECM, que son sus siglas en español, de aquí en adelante. Los libros de los muertos egipcios y tibetanos y la República de Platón son las fuentes más antiguas y conocidas. Los informes sobre las ECM también se remontan a la época medieval, por ejemplo, en los diálogos de San Gregorio Magno. La literatura clásica y contemporánea también ha abordado esta cuestión. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri ofrece una imagen alegórica del viaje del alma hacia Dios, que se asemeja mucho a algunas ECM negativas, o El descenso a la vorágine de Edgar Allan Poe. Son unas historias de naufragio y supervivencia que contienen algunos elementos típicos de los relatos de las ECM. Del mismo modo, algunos de los cuadros de Hieronymus Bosch, Gustave Doré y Henry Fuseli son destacadas representaciones visuales de una realidad de otro mundo. Una gran cantidad de trabajos científicos han estudiado también este fenómeno, planteando una cuestión muy importante. ¿Debe considerarse la muerte como un proceso cuyas primeras etapas pueden revertirse? En este video se muestra cómo los principales avances actuales en la medicina de la reanimación sugieren que la muerte no es un punto en el que cesa la actividad cerebral, y por tanto no puede definirse como el momento en el que la vida y la conciencia terminan. Por lo tanto, las representaciones anteriores de las ECM bien pueden ser impresiones de un hecho real que la ciencia está empezando a considerar. Las experiencias cercanas a la muerte son relatadas por alrededor del 17% de las personas que están a punto de morir. Han sido relatadas por niños, adultos, científicos, médicos, sacerdotes, ministros entre religiosos y ateos y de países de todo el mundo. Aunque no hay dos ECM iguales, sí hay rasgos característicos que se observan habitualmente. Estas características incluyen la percepción de ver y oír fuera del cuerpo físico, el paso a través de un túnel, el encuentro con la luz mística, las emociones intensas y generalmente positivas, la revisión de parte de todas las experiencias vitales anteriores, el encuentro con seres queridos fallecidos y la elección de volver a la vida terrenal. Las experiencias aquí recogidas se escogieron entre individuos en condiciones físicamente muy comprometidas y al borde de la muerte, que tuvieran recuerdos lúcidos y no fragmentarios, que estuvieran inconscientes y que podrían necesitar de reanimación cardiopulmonar. Estaba en la camilla de la sala de cirugía durante un proceso de interrupción voluntaria de embarazo bajo anestesia total. En un momento tomé conciencia de mí y comencé a elevarme sobre la cama de cirugía. Poco a poco me iba elevando más y más hasta que me giré y me vi a mí misma en la cama, rodeada del personal médico que iban y venían afanados alrededor de mi cuerpo. Había mucha sangre en el piso. Yo veía todo desde arriba, pero no experimenté ninguna sensación, ningún sentimiento o pensamiento. Flotaba en el aire, solo con la conciencia de ser. No importaba nada más. Luego me desperté en el reparto de transfusiones de sangre y el doctor de turno me contó que una hemorragia los tomó por sorpresa y que casi no lograban detenerla, motivo por el cual yo estaba allí, en la sala de transfusiones.
Le dije que lo sabía porque había visto todo, a lo cual el doctor quedó muy sorprendido, ya que yo estuve bajo anestesia total. Jacqueline sintió la necesidad de contar esa historia, ya que para ella fue de gran conforto cuando su padre tuvo que partir de este mundo. Su padre, Lenny, tenía un tumor en el lado izquierdo del maxilar y fue hospitalizado después de la cirugía para remover tejidos tumorales. Después de la intervención, el padre de Jacqueline le contó que durante la cirugía él había salido de su cuerpo físico y podía mirar toda la escena desde arriba. Al verse ahí abajo, entendió que estaba muerto. Luego fue absorbido hacia un espacio oscuro, de una oscuridad absoluta. Y luego salió de ese lugar y se encontró fuera de un túnel dorado. Al interior de ese túnel había un hombre santo con un hábito blanco, resplandeciente. Él sabía que era santo, pero nunca supo por qué. Así como también sabía que no debía entrar en aquel túnel, aunque lo deseaba, y de él emanaba mucha paz y amor. Cuando el túnel dejó de brillar como el oro, el hombre le dijo: «Todavía no estamos listos para recibirte, debes regresar, pero regresaremos y vendremos por ti». Luego despertó en el hospital. Lo que más sorprendió a Jacqueline fue que el padre era ateo. Y sin embargo, para él todo eso fue real, no un sueño. Nunca lo olvidó. El padre de Jacqueline tuvo que regresar al hospital por metástasis en los huesos. Una noche, él vio entrar a lo que identificó como 2 ángeles a la habitación del hospital que compartía con otro paciente. Cada uno de esos seres se puso al borde de la cama de su compañero de habitación y vio que éste se salía del cuerpo y sonriendo se iba con ambos ángeles, pero uno de estos ángeles le dijo que regresaría por él después de 2 semanas. El padre de Jacqueline refirió esto a su familia y se despidió de ellos. Justamente 2 semanas después, él murió. Después de conocer estas experiencias, la hija y toda la familia del difunto tuvieron un gran consuelo y esperanza, y además pudieron transmitirle esa esperanza a la madre del paciente fallecido 2 semanas antes. Algo que quisiera resaltar de los casos de SM es que las personas que lo experimentan hablan de una apertura total de los sentidos. Hay una percepción del color y de las cosas, una lucidez y conciencia multiplicadas. Se tiene una visión de 360 grados, los sonidos son percibidos a la perfección y en el caso de los sordos, pueden escuchar a nivel telepático a las otras personas. Los ciegos de nacimiento ven y describen lo que vieron a la perfección. Dicen no tener cuerpo, sin embargo se siguen percibiendo como si lo tuvieran. No necesitan que se les explique lo que deben o no hacer, simplemente lo saben. Sienten mucha paz, amor, felicidad y la mayoría quieren quedarse a menos que sientan que deben volver por sus hijos. El dolor, las angustias mundanas, las preocupaciones, todo desaparece. El padre de Jacqueline le dijo a los médicos todo lo que había visto mientras él estaba fuera de su cuerpo, durante su cirugía. David Kessler compartió su experiencia cuando cuidó de su padre moribundo. Notó que el padre estaba muy deprimido, triste porque sabía que le quedaba poco tiempo, hasta que un día le dijo: «David, tu madre estuvo aquí y dijo que vendría por mí». La madre de David había muerto unos años antes. El padre estaba radiante de felicidad. Toda esa tristeza y angustia habían desaparecido para dar paso a la esperanza de volver a reunirse con su esposa. Esa certeza del padre de David se ha repetido en muchas personas que dicen ver a sus seres queridos junto a su lecho de muerte. Esas personas se van con una sonrisa en los labios. En algunas ocasiones extienden los brazos, como si alguien los fuera a abrazar, y luego expiran.
tal como los brazos alzados de la figura egipcia Ka, que simboliza la energía sobrenatural que se transmite desde la divinidad como infusión directa del alto en una suerte de abrazo protector. Es bien sabido que los egipcios tenían un conocimiento muy extenso y se ocupaban considerablemente de la muerte. Me llama mucho la atención el hecho de el desdoblamiento o salirse del cuerpo físico y observarse, porque ese es precisamente el concepto del Ka. Es un yo consciente, un cuerpo espiritual que en el caso de los egipcios los acompañaba toda su vida, o sea, el cuerpo astral. Los pacientes al borde de la muerte experimentaron esa extracorporeidad y pudieron observarse a ellos mismos. Hay personas que en circunstancias muy distintas y menos dramáticas han experimentado esa extracorporeidad y han caminado o volado lejos de sus cuerpos físicos. Es ese mismo cuerpo espiritual, por llamarlo de alguna manera, aquel que al morir se desprende del cuerpo físico sin regreso. Los egipcios estaban seguros de la existencia de este cuerpo mental o espiritual. Por eso embalsamaban bien el cuerpo del difunto, para que si éste regresaba, lo encontrara en buen estado. Te dejaré varios links en la caja de descripciones para que puedas hacer las búsquedas si quieres averiguar más de este tema, pues es no solo interesante, creo que deberíamos ocuparnos por entender cuáles son los posibles destinos que nos esperan después de atravesar el portal. Para algunos escritores bíblicos, la muerte era tan solo el final de todo. No hay nada esperándote. Pero tenemos la experiencia del rey Saúl, por otra parte, que consulta a una médium para preguntarle al profeta Samuel qué será de él y su pueblo, y el profeta se hizo presente. Las culturas antiguas hablan de un viaje, una continuación de la vida. Otras hablan de muchas vidas en una espiral de encarnaciones. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que al morir hay solo inexistencia o crees que es otro tipo de existencia? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like si te agradó el video y te resultó interesante. Y recuerda que aquí tienes una cita en mi Story Channel cada semana con más historias y misterios. Un abrazo y hasta pronto.